Sí, ahorita hay un estado de, ahora sí que de un paréntesis que ha hecho Israel, porque desde el ataque último, ¿verdad?, que mataron 8 soldados cerca de un poblado de Israel, pues ya fue el colmo de Hezbollah. Pero el problema está ahorita en que Israel todavía no ha decidido, o tal vez ya lo hizo, ¿verdad?, desde el día de ayer, tal vez, y en esta semana lo podamos ver, cómo atacar a Irán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le acaba de prohibir a Israel, o le acaba de advertir y decirle que no ataque las centrifugadoras o las plantas nucleares, porque eso haría que el barril se fuera a un precio altísimo y no le conviene a Estados Unidos. Y por otro lado, está usando también el embargo de armas para que Israel no trate de hacer el mayor daño posible a la nación de Irán. Así que Israel se encuentra ahorita en una disyuntiva, ¿verdad? Se encuentra en un dilema de obedecer a Estados Unidos o realmente atacar las plantas nucleares de Irán, porque no puede atacar a la ciudadanía, a los civiles. Entonces, esta semana se va a decidir y anoche recibí yo una noticia de buena fuente donde Netanyahu le acaba de contestar ya al presidente Biden que no van a obedecer las órdenes de la Casa Blanca. Así que parece que ya de aquí en adelante Israel va a tener que comenzar a considerarse único en esta guerra, y bíblicamente es como esto tenía que cumplirse, porque Estados Unidos poco a poquito se va a ir deslindando de la nación de Israel hasta que Israel, como dice la profecía bíblica, se quede absolutamente solo. Wow. Bueno, los que nos están viendo a través de la televisión, el cable, por medio de las diferentes aplicaciones que hay, por YouTube, por lo que sea, si usted tiene alguna pregunta, puede aprovechar este tiempo que vamos a estar en otro tema para hacérsela al doctor Armando Alducin y entonces poder compartirla hacia el final del programa. Pero así es, y recuerda, bueno, ahí al pie de la pantalla ustedes están viendo el número de WhatsApp de enlace, entonces recordarles que pueden descargar este documento de guerras espirituales, ¿verdad?, de Israel. Interesante el contexto, la connotación que el pastor Alducin nos está dando el día de hoy, pastor Alducin, porque los oigo a ustedes conversar y uno está muy pendiente, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo ahí. Un día de estos estaba viendo un video que un amigo me mandó, y mientras estaban ellos grabando ahí, de pronto empiezan a sonar las sirenas, las alarmas, justo la semana pasada, ¿verdad?, cuando se cumple el primer año del ataque del 7 de octubre del año anterior, y como que ellos viven en esa zozobra, ¿verdad?, ahí en Israel, pero usted lo pone aquí una connotación espiritual. Entonces, para empezar a desgranar un poquito esto, pastor Alducin, el contexto espiritual de las guerras que tiene y que ha sufrido Israel a lo largo de su historia. Claro, tenemos que comprender nosotros, principalmente como cristianos, que detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo, porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad?, en las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente, y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a hacer. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo, y cuando unimos estas piezas del rompecabezas,
pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030, fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo, únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron, ya Dios los abandonó. Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre yihad, con Y, la yihad, que es la Guerra Santa. Porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión. No así en el hemisferio occidental. Entonces todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces la enfrascan, la enmarcan de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones, para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto,
que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. Pero entonces, Pastor Alducin, vemos aquí como líneas paralelas, ¿verdad? Porque está el conflicto político, social a nivel mundial, ¿verdad? Porque obviamente lo que sucede ahí en Medio Oriente, pues repercute en el mundo entero, pero la connotación, ¿verdad? Que usted nos pone el día de hoy hablando de estas guerras espirituales, las fuerzas que se mueven detrás de esto, porque está el panorama político, el panorama, ¿verdad? Militar, todo lo que uno ve cuando se desplazan fuerzas para un lado, para otro, cohetes que se lanzan y todo, pero viendo ya entonces el aspecto espiritual, usted lo ve desde un punto de vista de, digamos, de ángeles caídos, del poderes de Satanás detrás de todo esto, ¿verdad? Moviéndose en esa influencia. Entonces, para poder adentrarnos ya en lo que es cómo funcionan estos poderes, hablando, ¿verdad? Justamente de ángeles caídos en regiones, cómo empezar también a entender un poquito este panorama, Pastor Alducin. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo como las guerras espirituales. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12 a Daniel 10:12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Sahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad. Y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más, más renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. Y el príncipe de Persia, ¿verdad? Dice la Biblia que se opone, dura 21 días, y tiene que entrar Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar a el ángel que vino de parte de Dios. Esto es increíble, porque tuvo que intervenir el arcángel, porque aparentemente el ángel que mandó Dios no podía terminar la guerra con el principado satánico, dándonos a entender el poder tan grande que tienen los principados satánicos de Satanás, porque Satanás es el rey, ¿verdad? Allá en el área espiritual de maldad le siguen los príncipes, que son los principados satánicos, los gobernadores de las tinieblas, y los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio, o los soldados. Así que estamos nosotros ante un conflicto muy, muy grande en el mundo,
porque si Israel ahorita es el centro de la atención, porque lo es, ahorita todo el mundo está con los ojos en el Medio Oriente. Qué interesante que la Biblia otra vez lleve al mundo secular a poner la atención en el Medio Oriente, porque ahí se vuelve a centrar otra vez la guerra espiritual, la que podemos nosotros discernir y ser dirigidos mientras pongamos atención en este tiempo que nos encontramos en las profecías bíblicas. Correcto. Y es importante, bueno, recordarle a la gente que al +1 469 781 1000, ahí está al pie de la pantalla, usted puede descargar este documento totalmente gratuito. Entra ahí, el asesor virtual le va a saludar y le va a poner ahí las opciones en descargas. La primerita, guerras espirituales, es el tema que está tratando el pastor Alducin el día de hoy. Pastor Alducin, usted hace un comentario aquí en el documento que dice que, bueno, uno ve que 3.500 años de historia, porque este no es el primer conflicto ahí en esa zona. ¿Verdad? Han habido muchos conflictos bélicos, guerras, imperios y todo. Usted le da una connotación a esta con jamás una dimensión espiritual un poco más profunda, ¿verdad? Y dice usted que es muy significativa para los cristianos, ¿verdad? Por los implementos de esta guerra actual la hacen mucho más amenazadora y terrible, Pastor Alducin. ¿Por qué damos este énfasis en esta propiamente? Bueno, es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras de la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debe saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo, vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y es el remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados, principalmente porque
de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. Iban a la iglesia el domingo, iban de vez en cuando y gritaban y buscaban emociones y buscaban sentir a Dios. Nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca siguieron a Jesucristo realmente a través de la Biblia. Y son los cristianos que van a caer y están cayendo ahorita como fichas de dominó. Wow. Y entonces nos centramos un poquito ya en el tema espiritual para conocer cómo están organizados. Usted aquí dice que estos poderes invisibles de maldad que operan en el mundo están perfectamente organizados, a lo que usted le llama aquí esos ángeles caídos, cómo están estructurados, para adentrarnos un poquito a conocer más este mundo espiritual que usted nos pone aquí, Pastor Alducin. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente de la caída de Lucifer, que significa la lámpara o la luz de la mañana o el que alumbra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco han sido las naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil a Lucifer controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo. Porque si controla al gobernante, el gobernante en las manos de Lucifer, puede Lucifer tener el control del pueblo también. Entonces, esto es lo que ha pasado en el siglo XXI también. Nos encontramos actualmente muchos gobiernos como Irán, donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. El pueblo de Irán está en contra de los líderes, pero los líderes, los ayatolas, son los que están atrayendo la atención del mundo, pero no el pueblo. Pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones donde los venezolanos son preciosos, los cubanos son preciosos. México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes los que están trayendo la desgracia, la explotación, lo que están haciendo que realmente los poderes de las tinieblas ataquen al pueblo. Y si nosotros en un país que vivimos, teniendo un gobierno que no está a favor de la Biblia, ni tampoco de la familia, ni tampoco del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos los cristianos en la iglesia que cerrar filas y guardarnos porque el ataque viene contra nosotros. Entonces, este es el ataque espiritual de Satanás. Tenemos que entenderlo. Es a las naciones, a los líderes. Por eso 1 Timoteo 2 nos manda orar por los líderes, porque claro, por ello tenemos paz y armonía. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos? Porque creyeron que estaban firmes. Olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima con nuestra esposa, que tiene que ser santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa. Y todas estas cosas nos hablan que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia.
Así que esta es la relación que existe, que no se puede hacer a un lado ni marginar, porque es paralelo lo que le sucede a Israel a lo que le sucede a la iglesia. Ahora, usted menciona, bueno, aquí a Satanás y lo entendemos como la autoridad máxima, ¿verdad? En estas fuerzas del mal y todo, pero empieza ahora también, después ahí menciona a los ángeles caídos, ya que como que cada nación tiene ya alguien que se va a encargar con un principado ahí que va a trabajar sobre cada nación. Sí, los principados, como mencionamos, han operado desde el primer imperio, y todos los principados, todos los imperios que se han levantado, repito, asirio, egipcio fue el primero, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos atacaron a la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Accidente? De ninguna manera, porque aquí no hay accidente ni tampoco hay coincidencias. El blanco siempre ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos sus propósitos, sus valores morales y espirituales pudieran ser difundidos en las naciones occidentales que somos nosotros. Así que ahora el occidente está contagiado y está contrarrestando este beneficio que hemos recibido del pueblo judío para volver a aplastarlo junto con el mundo oriental y ponerse de acuerdo en terminar y exterminar finalmente la nación de Israel, cosa que nunca lo van a lograr bíblicamente. Así que todos estos principados tienen como objetivo el pueblo judío. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12 que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan desde luego en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado como a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. Aquí hay 4 puntos interesantes que usted menciona en la segunda parte de este documento. Dice las bases del conflicto espiritual. El significado de las guerras presentes de Israel puede ser vista en otras guerras anteriores, como lo fueron las peleadas hace más de 3.500 años. Para comprender los aspectos espirituales de este actual conflicto necesitamos retroceder el tiempo del diluvio, pues los seres espirituales involucrados en el actual conflicto son los mismos que estuvieron activos en ese tiempo. Y usted aquí empieza a mencionar a los hijos de Dios, las hijas de los hombres, quienes eran los Nefilín, etcétera, etcétera. La primera promesa de Dios, Génesis 3:15, fue a la mujer. Tu semilla, o sea, la semilla de la mujer va a ir en la cabeza a la semilla de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa un ser de luz, un ser resplandeciente. Es la palabra que se tradujo serpiente en Génesis 3, Nahash, en el hebreo. Y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el tobillo a la semilla de la mujer. Entonces vemos nosotros que cuando oyó Satanás esto, que venía una descendencia humana a través de la mujer, y que a través de esta descendencia humana, genéticamente hablando, vendría el Mesías, el Salvador, el que iba a darle el golpe final a él. Satanás se enfoca completamente en el Antiguo Testamento en la descendencia genética de la mujer. ¿Y qué cosa hace? Llegamos a Génesis capítulo 6, donde la Biblia nos muestra que hay una invasión de principados satánicos contra las mujeres. Esto es muy debatible, ¿verdad? Porque muchos han dicho que, pues, los hijos de Dios no son los hijos, no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia de Caín, etcétera, etcétera. Algo que es imposible, porque no se puede ni sostener teológicamente ni tampoco bíblicamente, ya que los hijos de Dios
es el término Ben Elohim, que en todo el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles y principalmente a los ángeles caídos, principalmente en el libro de Job. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta del poder tan grande que tienen de poder ellos intervenir la genética. Entonces, hubo algo ahí entre los ángeles y las mujeres, que las mujeres se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia en el versículo 4, había gigantes, también después que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de las mujeres y les engendraron hijos. Y esta palabra engendrar, yalad, en el hebreo, es parir. O sea, de alguna manera, ellos pudieron alterar la genética humana para producir gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Esto es el primer ataque genético para tratar de impedir que naciera genéticamente el Mesías, cosa que pues no lograron. Entonces vemos que estos gigantes llamados los Nefilim, que viene de la palabra Napal, en el hebreo significa los caídos, fueron los que en Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías, a los 2 espías, estaban los gigantes en la frontera de la tierra de Canaán, cuidando que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara a la tierra prometida, porque si entraban a la tierra prometida, ellos ya la habían infectado genéticamente. Todas las tribus cananitas estaban infectadas genéticamente por los Nefilim. Así que cuando vieron a los gigantes, se espantaron y llegaron con Moisés y le dijeron: hoy hay gigantes impresionantemente grandes que nos van a impedir entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y así todo el Antiguo Testamento vemos que estos gigantes o estos Nefilim vivieron en este planeta 1000 años. El que los acabó, segunda Samuel capítulo 21, fue el rey David. El rey David mató a Goliat, nos acordamos que tenía 4 hermanos más y que era de Gaza, donde está actualmente el grupo donde vienen los filisteos y están ahorita los de Hamás. Qué interesante es que el mismo lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo que se está repitiendo en el siglo XXI, donde viene el ataque contra Israel, porque el mayor ataque en el Antiguo Testamento contra los judíos fue de los filisteos. Entonces vemos nosotros de qué forma David acaba con ellos. Y ahora hay un versículo muy, muy interesante en Isaías capítulo 26, que siempre me llamó mucho la atención, de estos misterios maravillosos que están encerrados en la Biblia y de estas cosas tan profundas que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado cuando ya creemos que todo lo conocemos y que si yo en el seminario no me lo enseñaron, bueno, pues entonces no está en la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios. O sea, no nos pasaría ni 500 años en poder comprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el origen de los demonios. Porque los demonios es un misterio que por mucho tiempo se ha debatido de dónde salieron. Sabemos que los ángeles creó Dios, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Dice así: muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Esta palabra muertos o fallecido es la palabra Refaim, con PH intermedia, que es el nombre de los gigantes en Deuteronomio, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Los refaitas eran los gigantes en el Antiguo Testamento, o los Nefilim en el original hebreo, pero es la tribu de los refaitas que eran gigantes. Qué interesante que nosotros sabemos que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Los buenos y los malos vamos a resucitar. Pregunta: ¿a quién está refiriéndose el Espíritu Santo? ¿A qué personas, entidades que no van a resucitar? No resucitarán, y lo dice los refaitas. O sea, cuando se mueren los gigantes que los mata David y dejan de existir, como era una raza híbrida, hay una posibilidad muy grande que los espíritus de esos gigantes
que eran la raza híbrida, que no podían tener la salvación jamás, hayan sido y son actualmente los espíritus de los demonios. Y esto, ¿verdad? Pues ya están de acuerdo la mayor parte de los escatólogos aquí en Estados Unidos, en Europa también. Esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades más grandes que existen de que estos demonios hayan tenido su origen en los gigantes y por eso andan vagando sin cuerpo. Y esta es la razón por cual los ángeles y los demonios son dos entidades diferentes. Los ángeles tienen cuerpos, como vimos en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios no tienen cuerpos. Necesitan animales o seres humanos para entrar en ellos y descansar, porque viven un tormento eterno por no encontrar reposo. Entonces hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos no son los demonios, son dos entidades completamente diferentes. Ok, recordar que entonces este documento que el pastor Alducin ha compartido el día de hoy, hablando de estas guerras espirituales de Israel, usted lo puede descargar. Ahí al pie de la pantalla aparece el número de contacto de enlace, +1-469-781-1000. En cualquier parte del continente donde usted se encuentre, desde Canadá hasta Argentina, y usted lo puede descargar. Y a recordar también que este programa está siendo grabado mañana en Enlace Plus. Usted lo puede repetir una y otra vez, compartir con sus amigos, con sus grupos de estudio y analizar, porque como pueden ver, bastantes textos bíblicos utiliza el pastor Alducin para poder hacer el estudio que estamos haciendo el día de hoy. Pastor Alducin, me surge una duda ahora que usted mencionaba esto, ¿verdad? De la relación entre estos hijos de Dios, hijos de las hijas del hombre, ¿verdad? Aquí hablando de las mujeres. La materialización, ¿se puede decir de ellos o cómo si son seres espirituales se pueden incorporar y meter, ¿verdad? Con una mujer para procrear? Pensando que uno visualiza, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo hizo con María, ¿verdad?, para que viniera el Mesías, si es que estaban, como usted lo dice, tratando de alterar incluso ese diseño que ya Dios tenía plasmado. ¿Cómo explicar un poquito esto acerca de cómo seres espirituales iban a materializarse y poder engendrar personas, ¿verdad?, con las mujeres? Bueno, Génesis capítulo 19, los ángeles se materializaron en forma humana. Génesis 18, los ángeles se materializaron en forma humana, comieron y bebieron carne, ¿verdad? Birria o cabrito que les hizo Sara, la esposa de Abraham, Génesis 18, y bebieron leche y bebieron cosas. Vemos nosotros que es que hay tantos conceptos que nosotros queremos atraer a nuestra dimensión física, porque las entidades espirituales, recordemos que no tienen las capacidades que tenemos nosotros, ni están regidos por las leyes cósmicas que nosotros estamos regidos, como la ley de la gravedad, la ley de la gravitación, etcétera, etcétera. Recordamos, por ejemplo, en Daniel 10 que acabamos de leer, que en el cielo se enfrascaron, o sea, hay una guerra espiritual. O sea, los espíritus vienen a nuestra mente o nos imaginamos que son como el aire, como Gasparín, como el fantasma Gasparín de los cuentos, pero un espíritu no. Cristo le dijo a los discípulos cuando se materializó: un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo. Entonces vemos que hay una guerra entre ellos realmente donde chocan unos con otros, tienen cuerpos y esos cuerpos es de otro material. Lo explica 1 Corintios capítulo 15. Hay cuerpos espirituales y hay cuerpos materiales, cuerpos de peces, cuerpos de animales, cuerpos de aves. Dios ha hecho cuerpos de diferentes formas, así ha hecho también cuerpos espirituales. Pero los cuerpos de los ángeles tienen la facultad de entrar a nuestra dimensión y tomar un cuerpo físico. Y esto lo vemos claramente, sin ya ningún lugar a dudas, en la epístola de Judas, que está antes del Apocalipsis, versículos 6 y 7. Esto ya es el punto sobre las IES, ¿verdad?, donde ya no nos deja ninguna duda alguna de lo que pasó en Génesis capítulo 6. Y dice así, Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, su morada. Dios les había asignado a los ángeles caídos también un lugar que no podían traspasar. Les puso una frontera. Ellos abandonaron su morada, el lugar que Dios les había asignado. Y ahora los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Escuchemos esto. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales
de la misma manera que aquellos, o sea, que los ángeles que acaba de citar, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, porque los ángeles, al meterse contra las mujeres, violaron la naturaleza. Son los únicos que han hecho esto, violaron e hicieron cosas contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que Judas ya no nos deja ninguna duda al respecto de que hubo una infiltración, la forma como se llegó, la forma como se materializaron, la forma como lograron, ya sea físicamente o alterando los órganos genitales o alterando el ADN. Cuando se descubrió el ADN, recordamos al endemoniado Gadareno. El endemoniado Gadareno tenía 6,000 demonios, que es una legión, y atacaron los nervios ópticos de los ojos, atacaron los músculos, le dieron una fuerza extraordinaria a este endemoniado. ¿Creemos que tampoco pueden atacar los órganos sexuales? Claro que también pueden atacar los órganos sexuales y pueden alterar la genética y pueden cambiar también la producción o la fecundación o la fertilización de una mujer para producir niños con 2 cabezas o fenómenos que posiblemente vienen desde las drogas o de cosas que la mujer ingirió o el papá también. Pero los demonios y los ángeles tienen facultades que desconocemos todavía. Lo que conocemos es lo que la Biblia nos ha revelado. Así es, de hecho incluso usted menciona aquí, cerrando este documento, pero también están ingresando preguntas, el Nuevo Testamento refiere a un aumento en la actividad demoníaca en los tiempos finales, Pastor Alducin. Entonces, como para, digamos, cerrar esta parte, esto que usted nos pone aquí para que estemos todos alertas, ¿verdad? Justamente, y con versículos bíblicos de lo que usted está mencionando aquí, ese aumento en la actividad demoníaca. Es lógico que si hemos llegado ya al final de la historia o si nos encontramos en los últimos días, no los últimos tiempos, hay que corregir esto, porque los tiempos, ¿verdad? El tiempo va a seguir, el milenio vamos a seguir viviendo, así que no va a haber tal cosa como el fin del mundo, va a ser los últimos días, no los últimos tiempos. Entonces, si estamos en los últimos días de la cronología y del plan de Dios en la iglesia, que termina, repito, con el arrebatamiento de la iglesia y el final de los tiempos, de los días para Israel es cuando Jesucristo regrese e Israel se convierta y regrese arrepentido a Dios, reconociendo al Mesías. Es lógico que entonces Satanás, Apocalipsis 12, sabiendo que le queda poco tiempo, se venga contra el mundo como ya lo estamos viendo. Ya lo podemos ver por todos lados. Los Juegos Olímpicos, o sea, ya el diablo ya no se disfraza, ya se quitó la máscara, ya se está presentando de una forma tan cínica y tan abierta al mundo como lo hizo en los Juegos Olímpicos y lo está haciendo con las iglesias satánicas, con los gobiernos, con la brujería, etcétera, etcétera. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, quiero que sepas, 2 Timoteo capítulo 3, quiero que sepas que en los postreros días, o sea, los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y esa palabra chalap o chalep en el griego es la palabra que significa salvajes. En todo el Nuevo Testamento no hay más que 2 veces que se usa esa palabra griega chalep, que es, y se tradujo, peligrosos, y la otra es cuando el endemoniado Gadareno se describió su característica como salvaje. Entonces, la palabra chalepos, peligrosos, es tiempos salvajes. Timoteo, vienen al mundo tiempos salvajes, o sea, el mundo se va a convertir, como lo estamos viendo, en una jungla. Es una jungla el mundo ya. Ya no hay bueno, ya no hay malo, todos por el dinero, todos por la ambición, todos por la publicidad, todos por resaltar. Es una lucha de unos contra otros, matándonos unos contra otros, hiriéndonos unos contra otros, atacándonos, siendo desleales unos contra otros. Es el mundo que estamos viviendo. Y le dice en el capítulo 4 de su primera carta a Timoteo, porque el Espíritu dice que en los últimos tiempos vendrán espíritus engañadores que van a hacer que muchos apostaten de la fe. Vendrá el ataque contra la iglesia como jamás en los casi 2000 años que llevamos, nunca lo había habido.
va a haber una apostasía, un apartamiento de la verdad, de la Biblia. La Biblia ya no va a ser predicada, ya no va a ser predicado el pecado, ni el juicio, ni el infierno. Ahora va a ser predicado todo aquello que pueda satisfacer y agradar a la audiencia, ¿verdad? Va a haber un evangelio completamente desvirtuado de lo que es, porque el evangelio cuando se predica tiene que ofender. Si una persona predica el evangelio y no hay personas ofendidas, no fue el evangelio. Porque el evangelio demanda arrepentimiento, demanda que abandones tus caminos, demanda que te vuelvas a Dios, so pena de un infierno que existe. Y esto a nadie le agrada oírlo, pero es lo que es el evangelio de Jesucristo. Así que esos tiempos que estamos viviendo son los tiempos peligrosos, salvajes, que están lastimando a millones de cristianos en las iglesias, de líderes y los gobiernos que están completamente sin conciencia, desvirtuados de qué es el bien, de qué es el mal, qué gobierno, si es socialismo, si es comunismo, si es capitalismo o democracia. Encontramos un mundo completamente desarticulado. Es un mundo que si no usamos las armas de la luz, muchos cristianos van a caer. Amén. Bueno, gracias, doctor, por compartir este tema con nosotros. Y gracias a los que están enviando preguntas que han estado llegando por aquí. Tenemos, a Mariela Montoya, nos ve a través de YouTube. Dice: bendiciones, soy de Argentina. Un cristiano que no se va en el rapto no es salvo, o no tiene nada que ver la salvación con el rapto, pregunta ella. Si no se va en el rapto es porque no era cristiano. No era salvo. O sea, el rapto es para todos aquellos. Cuando vino Pentecostés en Hechos capítulo 2, dijo Pedro: y esta es la promesa del Espíritu Santo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo, porque era la promesa que Cristo había prometido. Entonces, el cristiano no es una persona que va a una iglesia. El cristiano no es una persona que se persina. El cristiano no es una persona que simplemente nada más lee la Biblia. Los mormones leen la Biblia, los adventistas leen la Biblia, los de la luz del mundo leen la Biblia, cantidad de sectos leen la Biblia. Nunca el diablo es más peligroso que con la Biblia bajo el brazo, pero es la Biblia sin el Espíritu Santo, que fue en Mateo 25 la parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que las 10 vírgenes traían la lámpara, que es la Biblia, pero 5 no tenían el aceite, que es el Espíritu Santo. Así que en el rapto nos vamos todos los cristianos que nacimos de nuevo, que fuimos bautizados en el momento de recibir a Cristo, fuimos regenerados, bautizados, cambiados, fuimos hechos nuevas criaturas. Todos esos seres humanos nos vamos en el arrebatamiento de la iglesia. Si te quedas es porque nunca fuiste cristiano, nunca tuviste al Espíritu Santo. Aquí, Pastor Alducin pregunta: usted tiene un libro que se llama El de los tiempos finales, ¿verdad? Que sabemos que lo hemos estado aquí, que están en la plataforma de Enlace Plus, lo puede adquirir por ahí, pero preguntan: ¿cómo puedo comprar el libro de los tiempos finales, Pastor Alducin? Si alguien lo quiere en físico, ¿cómo haría? Tiene que comunicarse con Editorial Berea, con B de burro, Berea, Editorial Berea, y también están en Amazon. Ok, sí, recuerda que en la plataforma Enlace Plus también, los tiempos finales, usted lo puede adquirir, ahí tiempos finales del doctor Armando Alducin, aparece, usted lo puede descargar, ahí está, lo puede descargar para comprarlo, también puede alquilarlo por un mes, así de sencillo, para que eso sí, tienes un mes para leérselo, pero gracias, Pastor Alducin. Dice Merari González, también vía YouTube, nos ve a través del YouTube, vamos a ver, dice: hoy en día escucho mucho a pastores que nosotros, al ser hijos por adopción, somos el Israel, y que Israel como nación, ya no tiene nada que ver con Dios, ya que ellos no creen en Jesús. ¿Usted cómo ve esto? Dice Romanos 2, versículo 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. No es judío el que lo es por fuera, o sea, exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente, la que se hace exteriormente la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de corazón en espíritu y no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Nosotros, en un sentido, somos judíos, somos israelitas espirituales, ¿verdad?
¿Quién es judío? El que lo es y en lo interior, porque la palabra judío significa el que alaba o el que sigue. La palabra Israel significa los que luchan junto con Dios. Entonces, no son judíos todos los que nacieron en Israel. Va a haber millones de judíos que se van a condenar en el infierno. El judío verdaderamente es los que nacieron en Israel, pero al mismo tiempo pusieron su fe en el Mesías. Entonces, tanto en el antiguo Israel como en el nuevo Israel, como en la iglesia, solamente los salvos son los que tienen al Mesías, los que tienen la semilla de Cristo en sus corazones. Dice Raúl desde Chile a través del WhatsApp. Aquí dice, ¿Israel será destruida completamente o no se alcanzará a destruir por completo? ¿Cómo lo ve usted, pastor? Bueno, dice, hay un versículo precioso aquí en Jeremías 31, versículo 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Si faltaran estas leyes, o sea, las leyes cósmicas delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. A ese grado llega Dios. Israel es indestructible. Cuando falten las leyes de las galaxias, las leyes de la gravitación, las leyes de la termodinámica, las leyes de la gravedad, entonces ese día Israel dejará de ser nación para Dios. Israel es indestructible y él vivirá y sobrevivirá hasta la segunda venida de Jesucristo. Nadie los podrá destruir jamás. Está preguntando, vamos a ver aquí, Elvir, dice Pastor Alducin, ¿de dónde aparecerá el anticristo? ¿De una de las 12 tribus? No, de ninguna manera. El anticristo, de acuerdo hay muchos versículos, principalmente Daniel capítulo 8, en una de las 4 divisiones del imperio griego, que fue Egipto, Siria, Macedonia y Turquía, que fueron las 4 divisiones cuando muere Alejandro el Magno. De una de ellas, que es el cuerno pequeño, que es el de Siria, es de donde el anticristo va a surgir. De acuerdo a la Biblia, escuchemos esto, se va a unir Irak, Siria y el Líbano, porque estas 3 naciones actualmente formaban la antigua Babilonia del Antiguo Testamento, y de ahí surgirá el anticristo del Medio Oriente. Juan de Guatemala pregunta a Pastor Alducin que si una persona no logra irse en el rapto, dice que y no se deja poner la marca, ¿qué pasará con esa persona? ¿Podrá haber salvación después del rapto? Sí, en el rapto va a haber, después del rapto, en la tribulación va a haber un avivamiento que se menciona en Apocalipsis capítulo 7. El apóstol Juan vio millones de personas que estaban en el cielo y le pregunta a uno de los ancianos en el cielo, ¿quiénes son estos? Y le contesta, han salido no salieron del rapto, salieron de la tribulación. O sea, va a haber millones de personas que van a oponerse a la marca del anticristo, que no van a seguir al anticristo, que se van a convertir porque los 144,000 para qué van a predicar si no va a haber nadie salvado. Los 2 testigos, Apocalipsis 11, para qué van a predicar si no hay nadie salvado. Entonces, tanto los 144,000 como los 2 testigos van a ser los últimos evangelistas de Dios que van a traer un gran rebaño, un gran remanente de seres humanos a la cruz de Cristo. Dice Ruth. Y van a morir como mártires. Claro. Pregunta Ruth Franco, dice que si esta guerra, me imagino que está pasando allá, que si esta es la del Salmo 83. Es posible que ahorita, en estos meses, se lleve a cabo la del Salmo 83, que es otra vez la conversión de todas las naciones árabes, 5 naciones árabes, en contra de Israel. ¿Por qué? Porque la guerra de Ezequiel 38 no puede tener lugar hasta la mitad de la tribulación. Y vamos todavía a pasar parte del milenio enterrando muertos, dice Ezequiel 39. Entonces, el Salmo 83, vemos que son todos los árabes, y en Ezequiel 38 son naciones musulmanas y no hay naciones árabes. Y la pregunta, ¿por qué en la guerra del 38, Gog y Magog, no hay naciones árabes? Porque las naciones árabes anteriormente van a ser eliminadas por Israel. Entonces Israel vuelve a ganar otra vez. Si hay otra guerra y se le vuelven a echar encima con el 48, como en el 56, en el 67, en el 73, Israel va a volver a ganar.
Bueno, solo hasta que venga el anticristo, perdón, es cuando ya viene la persecución contra Israel, pero tampoco el anticristo va a poder acabar con ellos. Muchísimas